una noche diferente, digo yo, una noche especial. Le damos la bienvenida a los que hoy han podido sacar su espacio, su tiempo. Sabemos que el Señor siempre permite que tengamos un tiempo especial y de pronto también para otros existen los tropiezos para no poder llegar justo a tiempo. Les saludamos en nombre del Ministerio Casa Rocafuerte de Argentina, con liderazgo del pastor Fernando Acuña y de su esposa, la pastora Victoria Lascano. Y nosotros representando a este ministerio en Colombia, somos una extensión del ministerio como líderes, reconocidos como líderes para estar en casa de paz. Les agradecemos la confianza que ustedes han puesto en nosotros y hoy quiero darle gracias de verdad al Señor. Gracias por cada uno de ustedes, de los que están aquí presentes. Gracias porque el Señor permite que tengamos un corazón agradecido, porque no importa la adversidad que estemos pasando, no importa por lo que estemos viviendo, debemos saber que el Señor nos permite vivir con gratitud, que le damos gracias a pesar del dolor de cabeza, que le damos gracias a pesar del tiempo que estemos pasando bueno o malo, le damos gracias porque nos ha guardado de las adversidades y de las situaciones que en este momento se están viviendo, porque nos permite también, y debemos dar gracias, que a través de la aflicción el Señor nos permite crecer espiritualmente. Esa es una situación muy importante para nosotros. Le damos gracias al Señor porque nos permite disfrutar del Consolador, del Sanador a través del Espíritu Santo, porque nos permite vivir convencidos de la palabra para que hoy podamos edificar en nosotros y, por ejemplo, y de pronto diferenciar un poco de qué son los ministerios y de cuando hablamos de liberación. Cada persona, Señor, te pongo yo y te presento delante de ti a cada una de estas personas que están, Señor, acompañándonos y que vienen a escuchar palabra, aquella que tú de una u otra manera permitiste quedar plasmada en el manual de vida que tanto necesitamos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que hoy el Espíritu Santo estará aquí delante de nosotros, ministrando a través de la palabra que hoy traemos, como se llama el Ministerio de las Lenguas, el Ministerio de la Liberación. Me queda mañana con las lenguas, ¿sí ven? Entonces, para nosotros poder hablar del misterio, del Ministerio de la Liberación, tenemos también que conocer qué es ministerio, qué significa ministerio. Y en el estudio y en la investigación que se hace, en el material que nosotros manejamos o nos documentamos, encontramos que el ministerio, según la Biblia, es un oficio o trabajo asignado por el Señor para edificar su iglesia. Y si tenemos claro, iglesia es cada uno de nosotros. Es igual que cuando Él habla del pueblo. Entonces también somos pueblo como humanos. Es un servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es en relación personal, no es un simple trabajo manual, es un acompañamiento personalizado. Pero también encontramos el significado del ministerio de la iglesia. Y cuando hablamos del ministerio de la iglesia, encontramos el servicio que un creyente realiza de acuerdo con una llamada particular de Dios para la iglesia y la misión. En la epístola de Efesios o en la palabra de Efesios existe el capítulo 4, versículo 11, que dice que Pablo de Tarso hace relación a 5 ministerios. Él hablaba de ministerios, y si vamos a mirar, hablaba del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Pero en sí, nosotros debemos tener claro que Jesús es el modelo para todo ministerio
que Dios ha delegado en el cuerpo de Cristo. ¿Los dones de quién? Del Espíritu Santo, obrando en donde? A través de nosotros. Entonces, en un ministerio, Cristo fluye en nosotros. Imagínense la oportunidad que tenemos cuando hablamos de ministerio. Entonces es el ministerio fluyendo en nosotros mismos y es esa unción en la faceta ministerial. El ministro, ¿quién es? Es la persona designada por Dios para capacitar a quién? A los santos, a los que buscan caminar en santidad. Entonces el ministerio son todas esas ayudas que bajo la dirección del que está puesto por Dios busca direccionar una visión para que se lleve a cabo ¿qué? Esa obra ministerial. Si ustedes recuerdan, a Timoteo se le había elegido ¿para qué? Para que llevara palabra al afligido, para que fuera él la persona que llevara palabra al quebrantado de corazón. Pero esta tarea no la puede hacer una sola persona. Entonces, lo importante es que aquel que es llamado por el Señor, ese que identifica el propósito de vida, de su vida, cuando empieza a caminar en Dios, debe saber que se basa en la verdad con amor y que termina hablando, actuando y viviendo de esa manera, enamorado del Señor. Entonces, con respecto a apóstol y eso, bueno, los significados, pues fácilmente podría darles muchos significados, pero no me puedo alargar, por eso digo que este tema es muy amplio, es muy interesante, pero sacamos como la sustancia. Palabra que nos interesa de lo que Pablo decía sobre los ministerios, y uno de los ministerios es el de maestro. Entonces, se refiere a aquellos cristianos que tienen la habilidad de pasar entendimiento del reino de Dios a otros. O sea, mire la capacidad que puede tener un maestro. Un maestro es aquel que enseña. Y si recordamos cuando Jesús se sentaba a enseñarle a sus discípulos, ¿cómo lo llamaban ellos? Maestro. Entonces, tiene la unción este maestro para poder exponer de una manera accesible, de una manera fresca y libre, edificar sobre un tema bíblico que transforma y que restaura a quien las vidas de cada uno. A veces el Señor le habla más a uno que a otros. Igual le pasa a ese maestro que independientemente ustedes no han venido a buscar que sea Juan, Pedro, David, no. Es el que Dios de pronto en un hablar, en una charla, identificaron que algo les dijo y que algo les restaura, que es como ese refrigerio que la vida necesita. Ese maestro que es capaz de hacer eso en ustedes es un maestro que tiene un corazón abierto a la enseñanza. Y eso es algo súper valioso. Entonces, eso con respecto a lo que es ministerio. Pero vamos a hablar también de liberación. ¿Qué significa la liberación? Entonces, el significado normal de liberación dice que es como la carta o el recibo que se da el deudor cuando yo he justificado el pago de algo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya pago, recibo de satisfacción en contravía un recibo y yo digo, he liberado esa deuda. Entonces es como la independencia, pero la liberación, según la Biblia, es la más valiosa y es hacia donde nosotros tenemos que enfocarnos a través de esta capacitación, de este discernimiento que vamos a tener hoy de la palabra. Porque dice la liberación, según la Biblia, ¿qué significa? Dice que es la acción o el efecto de obtener libertad de alguna forma que implica suprimir de nosotros una atadura o una opresión. Teológicamente se alude el concepto de la liberación a la palabra de esclavitud del pecado. Bien sabemos que venimos concebidos en pecado, ¿verdad? Que muchos no lo llegan a determinar, no lo llegan a conocer,
porque se dedican, porque el mundo los atrapa y desafortunadamente no conocen los 4 aspectos en los que se mueve el ser humano. Entonces, si hablamos de Pablo, Pablo era el que más insistía en que la esclavitud del pecado en el hombre era algo viejo. O sea, la esclavitud del pecado existe en un hombre viejo, pero en un hombre cuando recibe bautismo, cuando un hombre abre el corazón al Espíritu Santo, a Jesús, sobre todo, ¿qué es lo que hace entonces? El ministerio dar de su redención y de su resurrección permite que abandone ese hombre viejo para ser un hombre nuevo. Debemos tener claro, en 2 Corintios 3:17 nos dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Es muy interesante de verdad saber que el que cree, que el que ama y el que obedece identifica las verdades de manera clara y posibles para poder caminar bajo la doctrina que Cristo fue crucificado y que no hay lenguaje más claro para el humano que tener esta situación y saber que vivir bajo la ley permite romper el velo de sus corazones. Entonces, cuando a veces no identificamos el porqué de las cosas, por qué no somos libres, es porque hay un velo que está cubriendo nuestro corazón. Y hay que tener la forma y la manera de cómo rompo yo ese velo y cómo obtengo yo la luz. Entonces, los dejo en compañía de mi esposo Carlos, que hoy les va a ministrar la palabra. Gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Jenny. Como decía mi esposa, el tema entonces es el ministerio de la liberación. Como componente bíblico, vamos a utilizar a Lucas 13:32. Y en este versículo encontramos lo siguiente. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Eso está en Lucas 13:32. Hay muchas partes de la escritura, de la palabra de Dios, donde se habla de sacar demonios, de sacar espíritus diabólicos que están en las personas. Y también, de alguna manera, desarrollado en otros seres vivos también. En algunas partes se habla también de esa relación y cómo se pueden transferir inclusive de los humanos también a otros seres vivos. Entonces, eso es algo que está mostrado en muchas partes de la escritura, en la que se marca que sí hay algo sobrenatural sobre el cual se actúa sobre las personas. Y es básicamente en lo que hoy vamos a concentrar esta enseñanza, porque esto es algo muy importante, sobre todo que ustedes lo entiendan, de cómo se interpreta, cómo se identifica y de alguna manera cómo nosotros también podemos salir de esta situación, que es lo más importante que hoy queremos transmitir. ¿Qué es un ministerio de liberación? En general, en el contexto, encontramos que los ministerios de liberación se centran en derribar fortalezas espirituales en la vida de las personas. Eso es lo que se busca con el ministerio de la liberación. Buscar derribar fortalezas espirituales en la vida de las personas. Y se busca entonces encontrar sanidad interior, reclamar la victoria de Cristo sobre el enemigo. Básicamente es consolidar la fortaleza que hay y la potestad que tiene Jesús sobre el enemigo. Y ahí es donde hay una acción directa que nosotros de alguna manera o con el don que tenemos y con la presencia del Espíritu Santo nosotros podemos llevar a cabo en el desarrollo de lo que puede ocurrirnos cuando estamos de alguna manera involucrados en este tipo de situaciones, de este tipo de esclavitud, que es más o menos lo que vamos a hablar en la enseñanza de hoy. Ahora, la respuesta de Jesús cuando algunos fariseos se le acercaron para advertirle que
que se fuera porque Herodes lo iba a matar. En algún momento a él le llegó el mensaje de que Herodes lo estaba buscando para matarlo. Entonces Jesús fue contundente y les dijo, y usó esta expresión en la que marcó algo importante: vine a echar fuera demonios y voy a seguir haciéndolo hasta que mi obra haya quedado completamente terminada. Esa fue la respuesta cuando le llegaron con este mensaje a Jesús. Entonces, dentro del proceso como natural que él estaba haciendo en la presencia en la tierra, era sacarle los demonios a las personas, sacar la presencia del enemigo en la presencia de cada uno de nosotros. De alguna forma, nosotros siempre hemos estado en ese yugo, hemos estado con la presencia de este tipo de espíritus. Puede ser que con mucha intensidad, con menos intensidad, cada uno de nosotros tiene que hacer una evaluación y tiene que identificar en qué momento ha podido o ha estado en presencia de espíritus y de pronto qué ha podido hacer o qué necesita hacer para que realmente pueda salir de esta situación. Se pueden identificar que Jesús o el ministerio de Jesús tiene varias facetas. Dentro de la estructura, entonces, ese servir, como lo hablaba ahorita mi esposa Jenny, el ministerio es el servicio a las personas. Entonces, se podrían identificar que podemos tener o marcar en ese ministerio de Jesús 4 facetas. En Mateo 4, 23 al 24 nos dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y los lunáticos y paralíticos que fueron sanados por el Señor. Eso está en Mateo 4, 23, 24. ¿Sí me están escuchando? ¿Ya ahí? Sí, ¿Ahí estoy? señor. Sí, le Sí. estamos Bien. escuchando. Bien. Entonces, gracias, Amparo. En ese versículo de Mateo 4, 23, 24, se marcan las facetas del ministerio de Jesús. Entonces, si identificamos, entonces encontramos que la primera faceta es predicar el evangelio, que es prácticamente lo que él empezó a hacer desde que empezó a hablar con sus discípulos. Primero, entonces, predicar el evangelio. Segundo, enseñar en las sinagogas, o sea, enseñar en los recintos donde pudieran tener reuniones de personas para predicar entonces el evangelio. Esa sería otra faceta. La tercera faceta es sanar enfermos, que en varias partes de la escritura, de la palabra de Dios, se muestra cómo él también sanaba enfermos. Y finalmente, cómo echar fuera demonios o echaba fuera demonios. Entonces ahí están definidas las 4 facetas básicas en las cuales se movió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Predicar el evangelio, enseñar en las sinagogas, sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Por qué es tan importante esta frase de echar fuera demonios? Porque prácticamente es la dolencia o es la necesidad que hay hoy en las personas. Nosotros de alguna manera, como ya les había dicho, estamos dominados por este tipo de presencia. Y ese tipo de presencia se puede dar como en varios niveles. Ahorita también les voy a explicar eso. Pero hay una presencia muy leve, hay una presencia intermedia y también hay una presencia muy profunda. Entonces tenemos que identificar en nuestra vida si realmente nosotros tenemos ese tipo de presencia. Ahora, ¿cómo se da eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? Vamos a avanzar entonces en la enseñanza que hoy tenemos para ustedes. La mayoría de los predicadores, normalmente lo que ocurre en la vida normal, solo predican y enseñan, pero normalmente los predicadores no sanan enfermos, ¿sí? Y no echan fuera demonios. Entonces, diríamos que se está reduciendo el poder o el don que
Él les dio a todos los discípulos para que fueran por todo el mundo con esa capacidad que de alguna manera Él dio. O sea, Él nos dio a nosotros esa capacidad de predicar, de enseñar, de predicar, de sanar enfermos y adicionalmente de sacar demonios. O sea, nosotros, si tenemos la presencia del Espíritu Santo, nosotros si avanzamos en esta línea, somos capaces de cumplir con estas cuatro facetas que nos dio Jesús a cada uno de nosotros. Ahora, en Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Eso está en Marcos 1:27. O sea, que ya empezaba él a mostrar cómo una de sus facetas más importantes era sacar los demonios de las personas. Y lo identificaban como una nueva doctrina que era la que él traía y es la que él quería transferir a todas las personas que deben llevar tanto el mensaje como la enseñanza como la capacidad para resolver eso. Y hemos visto como en enseñanzas anteriores nosotros con la oración, con la creencia, con la fe, con todo lo que nosotros podemos ver, somos capaces de hacer cosas. Obviamente se requiere de algo, diría que con un poco más de experiencia, que es la que nosotros estamos andando. No solamente Jenny, no solamente Carlos, sino también todos los que estamos en esta reunión, o todas las personas que puedan escuchar este mensaje que hoy estamos dando. Porque es muy importante, sobre todo, identificar cuándo esta presencia de espíritus malignos o espíritus diabólicos están en nosotros. En algún momento, cuando yo empecé a entender este tipo de cosas, yo no lo hice estando acá en la presencia de este proceso evangélico cristiano que de alguna manera estoy llevando acá. Yo empecé a conocer de esto cuando estaba en la iglesia católica. Cuando yo estuve en la iglesia católica, empecé a entender algunas situaciones que se daban dentro de unos contextos de algunas iglesias muy especiales a las cuales yo pude tener contacto. Y yo ahí empecé a tener una incertidumbre de todas las cosas que ocurrían, pero no tenía lo que hoy tengo, que es la relación directa con Dios a partir de la palabra, a partir de esa presencia del Espíritu Santo y la intermediación de nuestro Señor Jesucristo para entender todo este tipo de situaciones. Esto no es fácil. Entenderlo y asimilarlo no es tan fácil, pero tenemos que identificar que es real, que es algo que a mí me dificultó. Hablando con Jenny, hablando con nuestro pastor, hablábamos y que esto no es tan fácil de identificar, pero es algo real, a la cual le tenemos que prestar atención. Antes que Cristo viniera, al mundo y hiciera la presencia como lo hizo, no existía el ministerio de la liberación. ¿Por qué? Porque no había forma de cómo identificar o cómo lograr superar este flagelo. Entonces, fue la venida de Cristo al mundo que nos dio y nos mostró que era algo que nosotros como humanos podíamos hacer, que era una de las facetas que podíamos hacer dentro de este ministerio y era poder o tener la capacidad o poder declarar y enfrentarnos al enemigo para sacarlo de la presencia de las personas. Eso, lo que les digo, o sea, yo sigo en ese crecimiento y hoy quiero que ustedes se enfrenten, identifiquen y logren entender esta realidad, entender que esto está ahí. Y ahora les vamos a dar unos ejemplos. Más adelante, Jenny, también les va a mostrar otros ejemplos que dan que esto lo tenemos en la presencia de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser capaces de dominarlo, ser capaces de realmente sacar de nuestra presencia todo este tipo de cosas que son reales, que es lo que hoy estamos transmitiendo a ustedes. Entonces, antes de la llegada de Jesús, ningún hombre había echado fuera demonios. Entonces la liberación vino con el reino de Dios.
con el reino de Dios basado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el mundo terrenal. Ahí entonces arranca este ministerio de la liberación. Entonces, por eso, las personas que veían que esto ocurría, obviamente se sorprendían y se preguntaban, ¿qué clase de doctrina es esta? ¿Cuál es la traducción que podemos dar a este gran fenómeno que ellos veían o a este gran milagro que ellos veían ante sus ojos? Entonces, siempre aparecía que había una voz o algo que ungía a nuestro Señor Jesucristo para que Él pudiera hacer eso. Entonces, esa presencia hablaba de que cuando Él tomaba ese poder, tomaba ese don, era capaz de sacar fuera a los demonios. Y los demonios le obedecían, porque ahí se demostraba el dominio que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre la presencia del enemigo. O sea, Él huye ante la presencia. Entonces ahí hay cosas que tenemos que aprender, frases que tenemos que apoderar, que tenemos que apropiar, que les voy a entregar ahorita, para que podamos enfrentarnos a esa situación. Y acá conmigo y con Jenny, que estamos hablando hoy también, tenemos ejemplos reales de cómo nosotros vivimos esto, pero como no teníamos este conocimiento, no teníamos las herramientas que hoy tenemos, podrían haber ocurrido cosas diferentes en el pasado. Podrían haber ocurrido cosas diferentes en el pasado. El tiempo de Dios es perfecto, las cosas que Él nos pone en el camino están dadas en el tiempo de Él, y de alguna manera pues las cosas deberían haber ocurrido como ocurrieron, ¿sí? Entonces eso es lo que hoy ya nosotros asimilamos y aceptamos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que es lo que nosotros ya hemos aprendido y es lo que estamos manejando. Ahora, hay dos definiciones, lo que es posesión demoníaca y demonización. Son dos cosas diferentes. Es importante que reconozcamos entonces la diferencia entre estos dos conceptos, posesión demoníaca y demonización. Estar poseído quiere decir que su vida le pertenece completamente al enemigo. Atención a eso. Cuando hablamos de que alguien está con una posesión demoníaca, es porque el enemigo tiene completamente el control de esta persona. Y eso lo podemos ver en muchos casos reales. No sé si han tenido ustedes, por ejemplo, personas que tienen aparentemente, entre comillas, enfermedades mentales. Por ejemplo, una enfermedad que es muy común encontrarla en nuestro diario vivir, por ejemplo, como la esquizofrenia, que es una enfermedad que prácticamente hace que las personas pierdan su control, pierdan el control de sus acciones. Eso es algo que yo viví en mi mundo real, en el que yo tuve un hermano donde él tenía aparentemente esta enfermedad mental. Pero cuando eso, yo no entendía qué era eso. Y yo luchaba contra un ser superior, porque él cuando entraba en esos niveles, porque la esquizofrenia tiene dos momentos, un momento de depresión y tiene un momento elevado en el que la persona se vuelve el más poderoso de todos los poderosos. Y hablar en ese momento con esas personas es completamente perdido. Y yo, desde mi movimiento humano, desde mi capacidad humana, intentaba ponerle lógica y cómo podía entender eso y cómo podía sacar a mi hermano de esa situación. Y no fui capaz, no fui capaz, al punto de que yo prácticamente tiré la toalla. Y yo dije, no, yo no sé contra quién estoy peleando, pero algo sí me decía en mi interior, era que yo no peleaba contra él. Yo peleaba era con algo que a él lo dominaba, pero en ese momento, eso fue hace, creo que ya 15, 16 años, yo no entendía eso. Hoy, de pronto, lo que les decía, resiento de no haber tenido en ese momento el conocimiento que tengo hoy para poder haber enfrentado con las herramientas que hoy tenemos para poder enfrentar ese tipo de cosas, para poder enfrentar ese tipo de cosas. Pero eso es un caso real y así ustedes pueden tener en cada uno de los contextos donde cada uno de ustedes se mueve, encontrar este tipo de cosas. Personas que ustedes de alguna manera conocen, pero que llegan momentos donde pierden el control y emocionalmente usted no es capaz de cambiarlos, ¿sí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay una presencia sobrenatural manejada por el enemigo que
no permite y que toma el control de la persona. Entonces, eso es lo que se llama una posición demoníaca. Ahora, ¿qué es entonces demonización? Es lo que nosotros adquirimos o lo que tenemos cuando caemos en el pecado, cuando hacemos cosas que no están permitidas y no están dentro de los mandatos y de la obediencia que tenemos que tener con el Señor. Entonces ahí aparecen los problemas de alcoholismo, aparecen los problemas de desviaciones sexuales, aparecen los problemas de esclavitud a los juegos, de esclavitud al trabajo, que eso es algo que yo también identifiqué hace más o menos 7, 8 años, de que yo era, por ejemplo, un esclavo del trabajo. Yo trabajaba de lunes a domingo, trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche y a mí no me importaba lo que pasaba porque yo estaba supuestamente haciendo un proceso, desarrollando un proceso económico, pero no identificaba que me volví esclavo de un negocio, porque yo era el dueño del negocio, yo manejaba toda la situación, pero nunca en la capacidad que tenía para poder discernir, no identificaba eso. ¿Por qué? Porque tenía completamente un espíritu que me dominaba en el campo, no de perder el sentido como es el caso de la posición demoníaca, pero sí me montaba sobre eso y no salía de la situación. Y me podrían decir en mi contexto, me podrían decir muchas cosas, pero yo no las aceptaba porque estoy trabajando, estoy haciendo un bien, estoy generando de alguna manera un lucro económico, entonces todo era supuestamente correcto. Pero cuando en un determinado momento de mi vida hice un proceso de no cristiano, fue un proceso en otro espacio donde empecé a encontrar, por presencia de otras personas, también empecé a encontrar una explicación a eso y empecé a tomar sentido de que yo estaba equivocado. Estaba equivocado porque prácticamente yo no vivía sino para eso. No vivía sino para eso. Entonces, así hay muchas cosas. Entonces, el problema del alcohol, el problema de la afición a los juegos, el problema de la afición a los juegos, juegos electrónicos, que es lo que está pasando hoy también, lo que es los problemas también de desviaciones sexuales, el lesbianismo, el homosexualismo, todo ese tipo de cosas son presencias de espíritus diabólicos que dominan las personas. ¿Cómo podemos entonces identificar? ¿Cómo podemos entender que eso es real? Cuando no podemos entrar en que las personas o cuando estamos de alguna manera dialogando con personas, estamos interactuando con personas, empezamos a identificar que las personas empiezan a tener un comportamiento muy anormal, de pronto salido de lo que usted ya conoce de las personas, debe empezar a sentir que esto es real. ¿Y cómo identificarlo y cómo empezarlo a manejar? Ahorita les vamos a dar también unos datos adicionales de qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con esas situaciones o qué es lo que realmente podemos interpretar, porque aquí lo importante es que lo interpretemos. ¿Qué fue lo que me pasó a mí hace 15 años? Yo no era capaz de interpretar eso, porque dentro de mi concepto, de mi concepción mental, obviamente en un mundo terrenal yo veía las cosas dentro de la lógica. Como ingeniero también que soy, yo veía todo, es que esto tiene que tener todo un proceso para poderse desarrollar, que fue lo que me enseñaron en todo el proceso educativo en el que tuve. Pero no aparece o no me daban esas herramientas en el que hay cosas sobrenaturales a las que hay que prestarle atención. Esa es la gran invitación que les estamos haciendo hoy. Debemos empezar a identificar seres superiores a nosotros que nos dominan y que no están dados en la línea de la formación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre. Eso están por fuera, están entonces manejados por el enemigo, están manejados por la persona que busca que cada vez nosotros estemos más dados a su presencia. En Mateo 16:23 dice, con relación, por ejemplo, a la demonización,
que cuando Pedro intentó disuadir a Jesús de no ir a la cruz, entonces Jesús en ese momento le dice, y es enfático, eso está en este versículo de Mateo 16, 23, donde le dice Jesús a Pedro, aléjate de mí, Satanás. En ese momento se interpreta de que Pedro tenía una presencia demoníaca, pero leve, que Jesús es capaz de, con un solo mandamiento, con una sola palabra, con la fortaleza que él tenía y con el don que tenía, sacarle en ese momento el espíritu a Pedro. Entonces, eso lo tenemos nosotros. Cuando las cosas de alguna manera son leves, nosotros podemos y tenemos la autoridad para poder enfrentar con frases contundentes y sacar de alguna manera cuando son leves. Lo que les decía, o sea, ahí eso lo podemos hacer todos. Tomar presencia y gritarle, como lo hizo Jesús ahí, aléjate de mí, Satanás. Y el demonio dejó en ese momento a Pedro porque Pedro estaba siendo tomado de alguna manera. Y ahí hay muchas presencias, espacios o momentos de la Sagrada Escritura donde se muestra eso, se muestra que hay cosas que en un determinado momento nos dominan. Y ahí esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que nosotros tenemos presencias que si tenemos la fortaleza y tenemos la presencia del Espíritu Santo, somos capaces de ordenar lo que salga. Nosotros con Jenny ya lo estamos aplicando, porque nosotros tenemos, a veces nos llenamos de ira, nos llenamos de rabia, a veces nos dejamos dominar de esas pequeñas cosas, pero que el enemigo nos las pone ahí. Pero ya tenemos entonces esa capacidad de decir, aléjate de nosotros, aléjate de mi esposa, aléjate de mi hijo, no quiero verlo acá. Eso lo tenemos nosotros. Y quiero que hoy ustedes apropien eso, porque es la forma de nosotros enfrentarnos a eso, pero obviamente teniendo la presencia del Espíritu Santo en nosotros, teniendo la capacidad de entender la palabra de Dios y estar en el camino que Él nos está indicando. Obviamente tenemos errores, obviamente tenemos cosas por superar, eso es inamovible, pero que nosotros estamos en el camino, estamos en el camino. Que queremos de alguna manera avanzar, lo estamos haciendo. Sí, lo estamos haciendo. Y eso es lo que hoy estamos transmitiendo a ustedes. Cuando se habla también de la relación que hay entre carne y demonios, que es otra cosa también ahí que se mueve en este proceso, porque y lo que el concepto también que le hemos dado también en enseñanzas anteriores es que la palabra carne está relacionada, carne y sangre están relacionadas también a lo terrenal, a todas las cosas que nosotros tenemos. Entonces ahí está el dinero, las diversiones, las cosas que nos muestran o que nos quiere entregar ese mundo terrenal que nosotros de alguna manera asumimos, ¿no? Entonces, que tener riqueza, que tener de pronto títulos, hay muchas cosas que nos llama el mundo terrenal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? Entre ese momento terrenal y lo que son los demonios. Entonces, debemos discernir en esa diferencia. Entonces, cuando es un demonio, usted puede controlar sus deseos. ¿Sí? Porque él lo domina y lo maneja, pero lo hace de manera que lo convierte en un hábito. Y ahí es donde perdemos. Ahí es donde perdemos. Mientras yo sea capaz de dominarlo y de sacarlo de alguna manera, lo tengo dominado. Pero cuando se me convierte en un hábito, es donde ya el dominio del enemigo supera mi razón, supera mi fuerza, supera mi control. Y es lo que no podemos permitir. Si lo tuvimos en el pasado, hoy los invito a que logremos sacar eso. Nosotros, con nuestra presencia, con nuestra fuerza, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos combatir eso. No quiero tener más en mi cuerpo el dominio del espíritu, de la esclavitud al trabajo. Sale hoy de mi vida eso. Nosotros podemos entrar en eso. Cada uno de ustedes identifiquen ese tipo de hábitos,
ese tipo de cosas que ustedes saben que no están en la bondad de Dios, que no están en la línea de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida real. Entonces, empecemos a hacer eso, empecemos a desarrollar ese hábito, porque ese hábito sí lo podemos desarrollar, en el que es no dejarnos dominar de esa presencia. Y aquí podríamos, lo que decía Jenny al principio, podríamos quedarnos en una cantidad de ejemplos, pero cada uno debe hacer su análisis. Cada uno debe identificar dentro de su forma de actuar, dentro de su forma de ser, cuáles son esas cosas a las cuales usted de alguna manera está entregado y está esclavizado. Pero si usted tiene hoy la presencia del Espíritu Santo y usted permite que Dios entre en su corazón, que Jesús tome como el sanador y el salvador que usted tiene en su vida, ahí usted va a tener las herramientas para poder dominar este proceso que de alguna manera el enemigo nos pone y nos llama. Ahora, cuando nosotros estamos intentando salir de este tipo de cosas, de este tipo de dominios, el enemigo nos da otras cosas, nos empieza a mostrar otros caminos y nos empieza a dar otros alicientes para que nosotros sigamos ahí. Eso también me ocurrió a mí. Cuando yo tomé la decisión de no seguir en el negocio en el que empecé a tener llamadas externas de personas que me ponía el enemigo y que me decían, miren, Carlos, podemos hacer esto, miren, le propongo este nuevo negocio, le propongo, pero yo ya estaba completamente entregado a la palabra de Dios y estaba consciente de que yo no podía aceptar nada que viniera de este tipo de negocio. Ahí yo logré dominar al enemigo con la presencia de Dios en mí, que eso fue lo que de alguna manera empezó a cambiar. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. Lo que tenemos y lo importante acá es que seamos capaces de identificar que sí tenemos esa presencia, que sí hay en nosotros esa presencia del enemigo. Es el primer paso, porque si nosotros no lo aceptamos, somos conscientes de que no lo tenemos. Supuestamente entramos en eso y ahí donde viene nuestro ego superior a lo que nos está poniendo la verdad y lo que nos está dando la palabra de Dios y nosotros nos ponemos por encima de eso. Y ahí es donde el enemigo nos domina. El enemigo nos domina. Pero si nosotros aceptamos, entonces el primer paso es aceptar que tenemos el dominio de una persona o de un ser superior que está por encima de nosotros. Tenemos que aceptar eso. Cuando lo aceptamos, somos capaces de dominarlo con la presencia del Espíritu Santo. Esa es la gran enseñanza que le estamos dando hoy. Nosotros mismos somos capaces, atención a esto, nosotros mismos somos capaces de sacar esa presencia demoníaca. Pero el primer paso o la primera cosa que tenemos que hacer es aceptar que la tenemos. Si no la aceptamos, el enemigo nos tiene controlados. El enemigo los tiene controlados. Entonces, cuando eso ocurre, es donde ya tenemos que hacer otro tipo de cosas. Ahorita también les voy a hablar un poquito más de eso. Ahora, ¿cómo es la liberación hoy? O sea, eso era lo que ocurría y lo que hemos leído en todos los pasajes de la Biblia de cómo ocurría. ¿Cómo ocurre hoy? ¿Qué es lo importante y es lo que queremos transmitirles a ustedes hoy? Ahora, el ministerio de la liberación hoy nos lleva a estar siempre echando fuera espíritus malos de las vidas de las personas. O sea, lo podemos hacer para nosotros, pero también lo podemos hacer para otras personas. Pero con la misma atenuante, que la persona sea consciente de que tiene la presencia del Espíritu. Ahí nosotros también podemos interceder y podemos ayudar, podemos darle fortaleza para que la persona tome esta decisión, para que la persona asuma el dominio y el don que tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. Si somos capaces de manejar ese proceso, somos capaces de sacar cualquier espíritu que nos quiera dominar. Pero, vuelvo y les recalco, debemos estar conscientes de que eso lo tenemos, que es la gran diferencia de cuando pasamos como esa barrera, cuando ya pasamos la barrera donde no aceptamos que estamos en ese problema, tenemos que hacer otras cosas. Que eso lo vamos también a, y ahorita Jenny también les va a hablar un poquito de eso.
Entonces, debemos vivir con un estilo de vida de autoliberación. Esa es la recomendación. Tenemos que estar en un proceso de autoliberación permanente. Si sentimos que hay algo que nos quiere dominar, tenemos que declarar que nosotros tenemos el dominio y que lo sacamos y lo alejamos, como le dijo Jesús a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Háganlo con fuerza. Grítenlo en un determinado momento, o sea, salgan y pongan todo su poderío para que realmente logremos esto. Esto es apasionante, esto realmente lo que estamos transmitiendo hoy es algo que ustedes tienen que practicar sin miedo. Perdamos el miedo al enemigo. Solamente tenemos que tener el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? El de no hacer las cosas que Él no permite que se hagan. Esa es la gran relación que hay ahí. Y no le podemos tener, y no debemos y no podemos tenerle miedo al enemigo, porque nosotros tenemos el control. No podemos dejar permitir que perdamos ese control. Entonces, debemos estar entonces en una continua autoliberación, basándose y evaluando, utilizando también todas las enseñanzas que hemos tenido en el pasado para que seamos capaces de identificar todo ese tipo de cosas en nuestra presencia. Ahora, siempre hemos tenido que ese continuo sumergir en el cual nosotros estamos siempre en esos ambientes de contaminación, porque realmente nosotros estamos rodeados de contaminación por todos lados. O sea, todas las cosas, en cualquiera de las actividades que nosotros desarrollemos, hoy tenemos una presencia del enemigo en todas partes. Entonces, tenemos que estar muy atentos en qué momento está ocurriendo eso, en qué momento me tocan a mí, en qué momento quieren entrar en mi presencia para que yo realmente tenga el dominio y sea libre. Entonces, ahí se habla de que puedo tener ese ministerio de liberación, puedo tener esa autoliberación y soy capaz de tener el control sobre el enemigo. Esto es lo más poderoso que podemos tener nosotros. No permitir la llegada. Nos va a tocar siempre, pero no podemos dejar que él tome el control, porque ahí es donde nosotros vamos a ser siempre ganadores. Y es la herramienta que nos entrega, y es la herramienta que vino a traernos Jesús cuando vino a la tierra. Nos dio esa capacidad de que no solamente entonces lo que hemos hecho hasta a lo que hemos avanzado en nuestra vida, o lo que estamos haciendo después de nuestro nuevo nacimiento, de nuestro reconocimiento a Jesús como nuestro Salvador, en el que nosotros estamos teniendo entonces la proclamación, la enseñanza, la proclamación y la enseñanza de la palabra, la sanación de los enfermos, que somos capaces también de hacerlo por medio de la oración. Lo hemos visto en nuestras reuniones, hemos visto cómo nosotros oramos por las personas que de alguna manera tienen problemas de enfermedades y hemos sido capaces de sacarlos de esa situación. Ahí sí, la presencia de todos y la unión de la oración, lo que se pide por los grupos, todo lo que se hace una fortaleza para que saque a las personas. Que Dios permita que salgan. Atención a eso. Porque hay personas por las cuales se ora y terminan, en este proceso en el que estamos, terminan muriendo. Porque es la decisión del Padre para que ocurra. Entonces, ahí nosotros solamente podemos pedir misericordia por las personas para que es posible que cuando ya están en el final de su vida, ahí sí se acuerdan de que hay un ser superior al que hay que creer y hay que seguir, pero ya de pronto están. Y es muy, muy posiblemente lo que puede estar ocurriendo, o hay muchas cosas que nosotros tampoco de alguna manera no entendemos, pero que si tenemos la presencia y tenemos la fe en que Jesús está con nosotros, que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros y estamos en una relación directa también con nuestro Padre, vamos a tener bendición, vamos a tener avance y vamos a ser libres, que es el gran concepto que hoy tenemos. Vamos a ser libres, no podemos ser esclavos
de las cosas terrenales. No podemos ser esclavos del alcohol, no podemos ser esclavos de los juegos, no podemos ser esclavos de los juegos de azar, no podemos ser esclavos de la idolatría, no podemos ser esclavos de las cosas que ocurren en el mundo, de la corrupción, que es lo que está ocurriendo, lo que está pasando y sigue pasando a través de familias, como lo estamos viendo en esta semana con estos señores Aguilar. Entonces, todo eso está dado porque nosotros lo permitimos. Pero si nosotros queremos tener esa relación directa y queremos realmente avanzar en el desarrollo de nuestra vida, tenemos el poder para ser libres. Tenemos el poder para ser libres. Para terminar y darle paso nuevamente a mi esposa Jenny, vamos a dar 9 pasos. Estos pueden tener un poco de contenido mucho más profundo, pero lo vamos a dar de una manera más rápida porque lo que decía Jenny también al principio, el tiempo es corto. Pero básicamente ya la enseñanza que queríamos traerle ya está dada con ustedes. Somos capaces de tener autoliberación, somos capaces de dominar los demonios que están en nuestro cuerpo. Pero hay otro nivel que le voy a explicar ahorita. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder ministrar liberación? Porque si nosotros estamos en el ministerio de la liberación y tenemos de alguna manera un don dado por el Espíritu Santo, dado por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, nosotros somos capaces de hacerlo solos. Somos capaces de hacerlo solos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar o determinar es si la persona está teniendo una manifestación demoníaca o de espíritu, que era lo que les decía. Cuando las personas empiezan de alguna manera a cambiar su forma de ser, ahí podemos empezar a identificar algo. Podríamos identificar 3 tipos de manifestaciones demoníacas. Entonces, una forma es el oprimido, porque hay personas que no se suben a un nivel sobrenatural, sino que se deprimen completamente. Terminan recluidos en una habitación, recluidos en una cama, no quieren hablar con nadie, no quieren saber de nadie. Ahí hay una primera manifestación. Ahí tenemos que empezar a actuar. Tenemos que empezar a buscar cuál es el problema. Si somos nosotros, indudablemente tenemos que no permitir que eso ocurra. Pero si son personas que están en nuestro contexto, de alguna manera tenemos que empezar a trabajar. Y lo que les decía, somos capaces de nosotros también hacerlo. Entremos en esa dinámica. Tenemos que entrar en esa guerra espiritual para que realmente seamos capaces de traer todos esos dones para nosotros y que seamos capaces de atacar esta presencia del enemigo. Una segunda manifestación es el atormentado. Es una persona que está como en el intermedio, ¿no? Y esa persona es que cree que todas las cosas en su entorno son peligrosas, o ve peligro en todas las cosas, o ve problemas en todas partes. Ese es el que a toda hora entonces está atormentado. No sé si de pronto es un nivel intermedio, pero es un nivel también peligroso. O sea, le tiene miedo a todo lo que le pasa. Y no quiere avanzar por eso. Entonces, ahí hay también una presencia del enemigo que de alguna manera le maneja. ¿Y qué es lo que le maneja ahí? Le maneja las emociones. De alguna manera también le maneja el cuerpo, pero no le maneja la mente. ¿Sí? Que sí ocurre en el que ya está en el tercer nivel, que es el que ya está poseído o endemoniado. Eso ya es un nivel que hablamos esta mañana con nuestro pastor Fernando, y él decía, ahí hay que tener otro nivel, ahí hay que tener otro tipo de estrategias, que estamos obviamente en el camino de poderlas manejar, pero atacar eso inclusive puede ser peligroso para las personas. Ahí no voy a andar mucho porque eso ya es un poco más avanzado lo que les digo. Esta enseñanza hoy es transmitirles a ustedes que realmente podemos hacer algo. Que va a llegar un momento donde de pronto no vamos a poder, pero vamos a tener una presencia sobrenatural que nos va a ayudar. Eso es claro, que era lo que, si yo hubiera tenido en mi momento, cuando me pasó con lo de mi hermano, yo hubiera sido capaz de atacar. Con lo que hoy tengo al nivel en el que él estaba. Pero, ¿qué podemos hacerlo? Lo podemos hacer. Obviamente hay que
ponernos en manos del Señor, hay que ponernos en manos de Él para que Él sea capaz o darnos las herramientas para que nosotros podamos avanzar con esto. Como un primer paso al que podemos nosotros de alguna manera manejar. Ahora, ¿cuáles son esas manifestaciones? Ya les había dicho, movimientos repentinos, pérdida de control de los movimientos, conocimiento sobrenatural. Hay personas también que a veces empiezan a hablar de cosas futuras o cosas que no se ven, pero que él sí las ve. Eso ahí hay de todo, ¿no? Entonces ahí aparece también lo que es todo, lo que es el espiritismo, el ocultismo, cosas que no podemos tener en nuestra presencia. Cuando empiezan a hablar personas que empiezan a hablar de que vamos a ver hacia el futuro, vamos a ver eso, no, huyámosle a ese o busquemos herramientas para combatirlo, ¿no? Personas que tienen fuerza sobrehumana, las miradas también, hay personas que empiezan a tener una mirada complicada, una mirada que usted dice, ¿qué pasó con esta persona? Esa no era la forma, o cambia, en algún momento tiene una mirada que le da a uno como miedo, sí, y hay veces cambian completamente, entonces ahí también tenemos presencia o ausencia que de alguna manera sea de estos espíritus. Se desfigura la cara, se tiene dificultad para abrir los ojos, cambia la voz, en algunas personas cambia la voz, no sé si ustedes han escuchado algo de eso, tienen problemas como de falta de aire, problemas en la garganta. Bueno, aquí podríamos enumerar muchísimas más cosas que con el manejar o con el avanzar, de alguna manera nosotros podemos identificar. Un tercer espacio, un tercer paso que podemos dar, ¿sí? Es el de entender si la persona es consciente o no es consciente. Cuando empezamos a identificar este tipo de cosas, tenemos que entonces hacerle preguntas a las personas de cosas que usted conoce y sabe cuáles son las respuestas, pero se las hace a las personas para saber si realmente están en estado de conciencia o no. Ese es un paso también importante. Cuando ustedes empiezan de alguna manera, como por los laditos, empiecen a evaluar ese tipo de cosas y usted puede identificar que las personas tienen perdido completamente el sentido. O sea, no son conscientes de lo que dicen. Ahí hay que actuar. Ahí hay que empezar a hacer, a tomar acciones. En Juan 4:18 nos plantea algo importante. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Este versículo, apropien también este versículo, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, debemos apropiar frases como esta. En el caso de que usted ya identifique que la persona no es consciente, usted le puede tomar el nombre y decir, en el nombre de Jesús, tome el control sobre su mente y cuerpo y vuelva en sí ahora y abra los ojos. O sea, si algo que hemos aprendido es que cuando tenemos la presencia del Espíritu de Dios, cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, aparecen frases sobrenaturales, frases que de pronto nosotros no tenemos en la mente, pero somos capaces de sacarla para enfrentarnos a esto. Pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes de a lo que nos estamos enfrentando. Y el camino está dado. El camino está dado. Podríamos decir de que estamos hablando de cosas que no somos capaces de hacer, pero hoy el mensaje es ese. El mensaje es que todos tenemos la capacidad de enfrentarnos a eso y no nos dejemos dominar. Saquemos toda nuestra autoridad y toda la autoridad que tenemos del Espíritu Santo para que seamos capaces, ¿sí? Y ya les dije, en todos los ejemplos, en todas las cosas, que no necesariamente tenemos que estar completamente dominados, sino cuando sentimos esa presencia leve, cuando sentimos esa presencia leve del demonio, del enemigo, tenemos que enfrentarnos. Otro paso que podemos dar en esa identificación es preguntarle a las personas que si desean ser libres. Cuando usted ya empieza a identificar que la persona tiene algún dominio, usted tiene que empezarle a recalcar que debe ser libre. Y sobre todo,
cuando tiene esas presencias que se han convertido en hábitos. Entonces usted le debe comunicar y le debe recalcar que usted debe ser una persona libre. Y por ahí también le empieza a mover. Y le empieza a mover. Que de alguna manera, por ejemplo, fueron cosas que pasaban conmigo. Habían personas en mi contexto que me decían eso, pero yo no lo veía, no lo entendía, no lo asimilaba, porque yo estaba ahí concentrado en que lo que estaba haciendo estaba bien. Entonces, es importante porque lo que estamos haciendo acá es tratar de identificar en mí, en mi presencia o en la presencia de otras personas. Entonces, recalcar también en la libertad. Eso es también importante porque obviamente es el proceso al que queremos llegar. No queremos tener esclavitud. El siguiente es presentar un plan de salvación. O sea, si no somos salvos, ¿qué nos ocurre? O si somos salvos, ¿qué ocurre? Obviamente eso es un tema también de otra enseñanza, pero es transmitirle a la persona el beneficio que vamos a tener si somos salvos en el momento de esa confrontación que podemos tener también con la persona. Un quinto paso es identificar o descubrir cuáles son las áreas que el enemigo ha tomado con su derecho propio, ¿sí? Que son consecuencia del pecado. Y ahí entonces, cuando usted identifica como esas áreas en las donde hay problemas y hay presencia del enemigo, es porque a usted le falta el perdón, le falta el arrepentimiento. Ahí también hay una fortaleza en el que si la persona identifica, por ejemplo, cuando alguien le ha hecho mucho daño a usted y usted sigue todos los días con ese problema de la persona que le ha hecho daño, la persona puede estar allá tranquila, vivir su vida normal y feliz y usted está atormentado. ¿Por qué está usted atormentado? Porque usted no ha sido capaz de perdonar. Entonces, perdone para que saque de su presencia ese espíritu que lo domina y que lo atormenta y que no lo deja ser feliz. Ya lo que pasó, pasó. Y el pasado es pasado. Entonces, viva el presente y enfréntese a la esperanza que le da el futuro, pero acompañado de la palabra de Dios. Eso es obviamente fundamental ahí también. Pero importante, en este paso, por ejemplo, identificar cuáles son esas áreas donde el enemigo nos está dominando, muchas veces ocurre porque no hemos tenido un proceso real de arrepentimiento y de perdón. Esas son cosas que también en una charla anterior habíamos tenido. Un sexto elemento o un sexto paso también sería el de, ¿cómo explico esto? Arrepentirse y perdonar y tratar todo aquello que también le causó opresión. O sea, no necesariamente personas, sino también como actividades, como trabajos, como hechos que han estado en su entorno y lo han esclavizado. Y de alguna manera lo han esclavizado. Entonces, tener el dominio de arrepentirse de lo que hizo, de entender que era malo lo que estaba haciendo, pero que usted de alguna manera sea capaz de sacarlo. Y les decía, si somos capaces de entender que tenemos el problema, somos capaces de sacarlo. ¿Sí? Entonces, esa es porque esta es también de manejo. Esta tiene, por ejemplo, un acompañamiento bíblico que es Tito 2:12, donde dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si nosotros logramos renunciar a toda la impiedad y a todos los deseos mundanos, vamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Eso está dado también acá. O sea, que seamos capaces de realmente sacar todo eso que hemos tenido del pasado. El número 7 es, en el nombre de Jesús rompo yugos. Eso es importante. Cuando hablamos de ataduras, cuando hablamos de cosas que traemos de pronto no necesariamente de nosotros, sino también de la descendencia de la cual nosotros estamos, de donde venimos. Ahí también hay muchas cosas, ahí también nosotros podemos reprender, ahí podemos nosotros desatar o crear estructuras para que todo eso que
de pronto no nos pertenece tampoco a nosotros, de alguna manera nosotros lo hemos recibido. Ahí también hay otro proceso, eso también tiene un poco más de profundidad. Creo que eso también lo vamos a manejar en un tema más adelante. O Jenny ahorita también de pronto les da algo adicional. El número 8 es, en el nombre de Jesús echamos fuera espíritus malignos. Esto también ya lo había hablado. Somos capaces, si tenemos el dominio, somos capaces de dominar al enemigo, sacándolo, gritándolo, llevándolo con fuerza y creyéndolo. Vamos a ser capaces de dominar al enemigo. O sea, no, si sentimos la presencia, tenemos que reprenderlo, tenemos que tener la fortaleza y gritarlo con todo el pulmón que podamos, tenemos su presencia en nuestra vida. Y por último, como paso número 9, ya es que la persona, cuando logra de alguna manera identificar, logre darle gracias a Dios. O sea, llevarlo a que sea agradecido. En estos días leía de un autor que dice, la clave de la felicidad es vivir agradecido. Si usted sea agradecido por todo lo que recibe, ¿ya me escuchan? ¿Sí? Bueno, hablaba de, si no me mencionaron bien, el paso número 9 es haz que las personas den gracias a Dios. Entonces, leía en estos días un autor que hablaba la felicidad de solamente de ser agradecidos. Si yo soy agradecido por todo lo que me pasa, así sea bueno o sea malo, voy a ser feliz. Porque no importa lo que me pase, voy a darle gracias a Dios por todo lo que me pasa. Sea positivo, sea negativo, sea bueno, crea yo que sea bueno, crea yo que sea malo, demos gracias a Dios por todo lo que nos pasa. Ahí vivimos felices y confirmamos que somos libres, que no dependemos de lo que ocurra en el mundo terrenal. No dependemos de lo que ocurre en el mundo terrenal. Y ahí está prácticamente esos 9 pasitos que les di ahí para que logremos este proceso. Lo que les decíamos, esto puede tener más profundidad. Los invito a que revisen este tema, a que investiguen. Ustedes pueden buscar más conceptos, buscar en la palabra de Dios para que realmente sepan que ustedes son capaces de dominar al enemigo cuando él quiere de alguna manera tocarnos y entrar en nuestra vida y ser capaz de dominarnos. No vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo y hago hoy un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte, servirte y cada día ser mejor persona. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, Señor, sé que estaré en tus brazos. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Seguimos con Gracias. Qué bonita palabra. Muchas gracias, Carlitos. Yo a esa le agregaría, a esa oración solo le agregaría, Señor, escribe a partir de hoy mi nombre en el libro de la vida. Eso sería como muy interesante. Bueno, yo con toda esta maravillosa enseñanza que ha traído hoy mi esposo Carlos, quiero orar un poco con ustedes, sobre ustedes, para que aprendan un poquito qué es de estas maravillas que el Señor nos da. Vamos a hacer una oración de rompimiento de muchas cosas que a veces nos salpica y uno dice, pero yo ¿por qué peleo tanto? Un espíritu de división, espíritu de contienda, espíritu de mal genio, o sea, todo lo que se relaciona a nosotros, que nos quita la paz, que nos quita el gozo, que nos quita la alegría,
que nos genera angustia, tristeza, opresión, esos son situaciones de espíritus que permanecen alrededor y fácilmente por puertas abiertas sabe cómo debilitarnos, entonces viene y nos usa. Entonces vamos a orar, vamos a declararle al Señor hoy, vamos a pedirle al Señor hoy un rompimiento especial y digo yo, rompo, Señor, toda maldición generacional, de orgullo, Señor, de rebelión, de lujuria, de pobreza, de hechicería, de idolatría, de muerte, de ocultismo, de destrucción, de fracaso, de ludopatía, de enfermedad, de dolencia, Señor, de miedo, de esquizofrenia. Yo rechazo, Señor, todo aquello porque en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús puedo hacer rompimiento. Yo quiero romper y ordenar hoy, Señor, a todo espíritu generacional y hereditario que esté obrando sobre nuestra vida a través de maldiciones que se han atado y que me han atado. Yo hoy quiero, Señor, pararme en la brecha, atar, amarrar y echar fuera a todo espíritu generacional que ha venido a posarse sobre mí, que ha venido a robarme la paz, que ha venido a generarme opresión, a todo espíritu de enfermedad y manto de muerte que se haya posado sobre mí, Señor. Yo hoy declaro que no tiene poder sobre mi vida, que lo he hecho fuera de mi vida en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo ordeno a todo espíritu de dolor, a todo espíritu de rechazo, de enojo, de ira, a todo espíritu de tristeza, de depresión, de desánimo, a todo espíritu de abatimiento, de amargura y de rencor, que salga de mis emociones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo ordeno a todo espíritu de confusión, de olvido, de control mental, de enfermedad mental, de doble ánimo, de fantasía, de dolor, de soberbia y todo espíritu que me pone recuerdos dolorosos sobre mi vida, que salgan de mi mente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Rompo toda maldición de esquizofrenia. Ordeno a todos los espíritus de doble ánimo, de rechazo y de rebeldía, y a la raíz de la amargura que salgan en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de mi vida. Yo me declaro libre de la amargura. Yo reconozco que hay algún pecado en mi corazón que viene a aprovecharse como puerta abierta el enemigo para usarme. Por eso declaro, cancelo que toda situación de espíritu que quiera gobernar en mí queda cancelada, queda sin poder, queda bajo mis pies en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo ordeno a todo espíritu de adicción que salga de mi apetito en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo ordeno que todo espíritu de brujería, todo espíritu de hechicería, de adoración, de alumbramiento, de adivinación, de ocultismo que haya entrado a mi familia, a mis hijos, a mis descendencias, que haya heredado por descendencia, por iniquidad, como maldita situación heredada generacional, que me haya venido a ser esclavo y que haya enterrado situaciones por mal accionar, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, queda cancelado, queda podrido ese yugo, queda atado, amarrado y echado fuera de mí, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy rompemos todo espíritu de ludopatía,